La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. La negación de Pedro, primera parte. Pedro, después de ser prendido Jesús en el monte de los Olivos, junto con Juan, le seguían de cerca hasta llegar al palacio de Caifás. Llegados allí, solo entraban los del Sanedrín y todos aquellos destinados para preparar el juicio. Mas Juan, siendo conocido del pontífice, intercede con la portera para que entrara Pedro, y obtenido el permiso, los dos pudieron pasar, llegando hasta el atrio que precedía la sala donde había penetrado Jesús para hacerle juicio. Desde allí se oía un vocerío de presagios inhumanos, pues la atmósfera de aquella sala irradiaba voces infernales. Mas, acercándose Pedro hasta la puerta para ver si podía captar lo que allí ocurría contra el maestro, un escalofrío invadió todo su ser, que se llenó de temor que fue aumentando al escuchar las acusaciones que allí dentro se oían, tramadas con la calumnia y la fiereza más desalmada contra el bien de todo bien. Y Pedro, no pudiendo resistir todo aquel espectáculo tan denigrante, donde toda la corte del Sanedrín, junto con el pontífice y todos los presentes, estaban ebrios de sed de sangre, de aquella sangre sagrada como lo era la del Hijo de Dios, porque toda ella estaba repleta de amor universal, lleno de amargura y dolor, entre lágrimas y suspirando, con un gran desasosiego, sin comprender lo que sucedía, se fue hacia el patio donde los siervos del pontífice y algunos del pueblo habían encendido fuego para calentarse, como para demostrar que era uno más entre ellos, pues el temor no lo dejaba e iba en aumento. Juan se había marchado en busca de María para hacerle compañía en aquellos momentos tan duros como difíciles para aquella madre del dolor que sufría con una amargura sin igual, puesto que aquella Santa Madre presentía y vivía en el fondo de su adorable alma todo lo que le pasaba a su amado Hijo. Y el discípulo amado del Maestro ya no se apartará nunca más del lado de la Virgen Santísima, ofreciéndole su ayuda y protección, tal y como nos narra el Santo Evangelio. Pedro, allí solo, calentándose la lumbre con su estado de agitación y penar, daba contraste con los demás, que estaban en gran algaraza diabólica a ver cuál de ellos hablaba más necedades contra Jesús. La portera, que había facilitado la entrada, estaba observando su estado, y viéndole sumergido en un gran aflicción, le dijo con descaro: ¿Eres tú acaso de los discípulos de este hombre que tan apenado te encuentras? Y Pedro, al escuchar tal acusación, un escalofrío de nuevo le invadió todo su ser, negándolo rotundamente, que él no era. Mas el príncipe de los apóstoles se encontraba en un estado de desequilibrio que no podía disimular, y apartándose del fuego, se fue a juntarse con los que estaban en el atrio, y deseando vivamente saber lo que acontecía con Jesús, por el amor que sentía hacia él, de nuevo se acercó como pudo hasta la puerta de la sala a ver si podía escuchar algo, llegando a su oído la noticia de que Cristo era reo de muerte, formando al mismo tiempo el auditorio de aquellos desalmados un griterío y una tétrica resonancia que parecía el averno. Pedro no pudo resistir aquella noticia sin ponerse a sollozar, y viendo que él mismo se denunciaba y que lo podían prender, de nuevo se retiró hacia el patio, con una pena y un desconcierto en sí mismo que estaba fuera de quicio. Se acercó a la lumbre otra vez, y los que estaban en ella, al verle llegar en un estado tan deplorable que no podía negar, le acusan de nuevo diciendo: «Cierto, tú eres uno de los suyos, pues tu estado descompuesto lo demuestra, y tu hablar te delata que eres Galileo». Y Pedro, ante esta declaración, le pareció que estaba cogido en una trampa, y toda su aflicción se le trocó en alteración, y como uno que se defiende de la muerte, sin analizar lo que decía, empezó a jurar y a negar que él no conocía a Jesús para nada. Mas su exaltación hizo que todos los que estaban allí presentes pusieran en él sus ojos, y uno, que había estado en el huerto de Getsemaní para prender a Jesús, y que era pariente del que Pedro había cortado una oreja, se encaró con él, diciéndole que él era seguidor del Galileo, porque lo había defendido con una espada aquella misma noche. Y entonces Pedro, viéndose descubierto, porque aquello era real y reciente, y no lo podía negar, le cogió un desesperado temor, y mirando solo y temiendo por la vida de su cuerpo, sin darse cuenta de lo que decía,
de nuevo negó y juró de varias maneras que él no conocía para nada a Jesús. Y esta escena sucedió en el mismo momento que, terminado el juicio, Cristo era conducido a la prisión pasando por el patio. Al pasar por el nivel en donde estaba Pedro, Jesús le miró con una tristeza y compasión al mismo tiempo que le taladró hasta el fondo de su noble pero turbada alma. Y en aquellos momentos cantó el gallo. Y entonces Pedro, como si le fuera quitado un velo negro que cubría su mente y su corazón, se dio cuenta de la realidad de cuánto había sucedido y la predicción del Maestro de hacía pocas horas, que él no admitió, cómo se había cumplido al pie de la letra, y enseguida le entró un doble temor, pero distinto de antes, pues este era de remordimiento de su mal cumplir ante la debilidad y pecado tan grande que había cometido de negar a aquel que más amaba en este mundo, y que era el Hijo de Dios, después de haberle prometido que aunque fuera que tuviera que dar su vida, no le negaría jamás. Y este es el fallo del príncipe de los apóstoles que quedó grabado a través de la historia del universo, primero para lección del mismo y después para toda la humanidad que en ella quiera estudiar. La paz de Dios reine entre todos.